Esta historia es una obra original escrita por Antonio Villa, J-Cor, para el canal Crónicas del Coyote. Todos los derechos reservados. Capítulo 2. El cuarto rojo. Al día siguiente, durante la hora de comida, Álvaro se sentó con su mejor amigo, Javi, bajo la sombra del árbol que daba justo a un lado de la cooperativa. Javi era un narrador nato, un tipo capaz de convertir cualquier tragedia en una anécdota cómica sin perder el alma en el intento. Pero también era alguien que se preocupaba de verdad por los suyos. Cuando notó que Álvaro andaba raro, más callado de lo habitual, con la mirada dispersa, no dudó en exigirle una explicación. Álvaro reaccionó con una mezcla de emociones difíciles de nombrar: cariño por el mensaje de su madre, una sensación que le nacía desde el estómago cada vez que pensaba en Estela, y gratitud por tener un amigo como Javi. Porque sí, a veces era un idiota con ideas fatales que los habían metido en problemas más de una vez, pero también era alguien leal, que siempre estaba ahí cuando más lo necesitaba. Así que le contó todo. Desde lo que había pasado en su cumpleaños, hasta lo que había acordado con Estela el día anterior. ¿Una carta de tu mamá?, preguntó Javi, con los ojos bien abiertos mientras partía su torta de milanesa y le ofrecía la mitad. Suena a película triste. ¿Qué decía? Me dejó unas palabras de despedida y consejos que quería que siguiera. La verdad, fue muy tierno leerla. Se le formó un nudo en la garganta, pero como confiaba en Javi como en un hermano, no se molestó en ocultarlo. Sabes que tengo buena memoria. Recuerdo detalles de cosas súper específicas, pero no puedo recordar mucho de mi mamá. Y desde que leí esa carta siento que quiero hacer un montón de cosas que nunca antes me he atrevido. Como hablar con Estela. Ah, ya salió el peine. Entonces necesitamos un plan A, B, C y hasta un plan Z. Ya sé, búscame a la salida y vamos a mi casa. Tengo miedo de preguntar. ¿Qué locura se te ocurrió esta vez? Tú hazme caso y no hagas preguntas, hombre. Te conviene. ¿Qué ni siquiera se te ocurra? Que yo ya no salgo contigo ni por tortillas. La última vez casi nos arrestan porque se te ocurrió la genial idea de tronar petardos en la construcción abandonada. Y por tu pésima puntería, en vez de darle al bote de lámina, lo aventaste justo cuando pasaba una patrulla. Ni lo sueñes. ¿Qué se te ocurrió ahora? ¿Asaltar un banco con resorteras, vestidos de payasos? Gracias, pero yo paso. Javi soltó una carcajada y le dio un golpe amistoso en el brazo, aún riéndose al recordar aquel momento. Ay, no seas tan dramático. Bien que tú también estabas risa y risa. Pero no. Ahora sí es algo serio. Tengo una idea para que conquistes a tu amorcito platónico. Estela no es mi amor platónico, alegó Álvaro mientras que Javi alzó las cejas y sonrió burlonamente mientras levantó las manos como si se rindiera. A mí ni me veas. Yo nunca dije nombres ni apellidos. Decía mi abuelo, el que hambre tiene, en pan piensa. Así que no me reclames, ¿eh? Que eres un estúpido. Álvaro se sintió aún más avergonzado. No sabía si reírse o darle un zape. Pero Javi, después de reír un poco más, se puso serio. Ya en serio. Búscame a la salida. Tengo algo bueno para ayudarte con tu amada. Álvaro asintió, resignado. Pero donde me salgas con otro chistecito como el de la vez pasada, te juro que yo mismo voy a cavar tu tumba. Horas después, cuando llegó la hora de ir a los talleres, Álvaro no se dirigió al de ciencias que es en donde estaba inscrito, sino que tomó las escaleras oxidadas que llevaban al laboratorio de fotografía. Afuera, el sol comenzaba a declinar, pero adentro, la oscuridad era ley. El cuarto rojo vivía apenas bajo una tenue luz carmesí que sangraba desde una lámpara de seguridad. En la puerta, un letrero escrito a mano decía: silencio, se revela el alma. Al empujarla, lo recibió el olor del químico revelador, una mezcla entre vinagre y metal oxidado. Estela ya estaba adentro, de pie frente a las bandejas,
con un delantal negro que le llegaba a las rodillas y el cabello recogido en un chongo improvisado. Sus lentes brillaron un instante cuando volteó. «Llegaste justo a tiempo», dijo. «Ya tengo los negativos listos. Ponte estos». Le extendió unos guantes de látex y una bata vieja. «Pareces médico forense», bromeó, y Álvaro soltó una risa nerviosa. Durante los siguientes 40 minutos, ella le explicó el proceso con paciencia. Álvaro, aunque ya conocía muchos de los conceptos por su amor a la química, fingió no saber nada solo para escucharla hablar. Su voz tenía algo hipnótico, algo cálido que lo hacía querer quedarse ahí para siempre. Desde la exposición de la imagen en la ampliadora hasta el momento en que la fotografía comenzaba a emerger en el papel sumergido, todo le parecía un hechizo. Alquimia, pero con luz en vez de fuego. Y nunca pensé que algo tan técnico pudiera ser tan poético, murmuró, mirando una imagen en blanco cobrar forma frente a él. Esa es la parte mágica, respondió Estela, secando una foto con movimientos suaves. La cámara es solo el ojo, lo real sucede cuando revelas lo que capturaste sin darte cuenta. Álvaro se quedó pensando en eso. Revelar lo que no sabías que habías guardado. Como la carta de su madre. Ese pensamiento lo acompañó toda la tarde, incluso cuando la sesión terminó y salieron juntos a la explanada del plantel, ya con el cielo teñido de naranja. Estela sacó un dulce de tamarindo de su mochila y lo ofreció sin decir nada. Él lo aceptó, y sonrieron, como si hubieran compartido un secreto sagrado entre las sombras del cuarto rojo. Al llegar al portón, Estela se detuvo un momento antes de despedirse. «Gracias por venir hoy», dijo. «Me gustó que estuvieras ahí. De verdad». Álvaro, que había caminado a su lado en silencio los últimos metros, la miró con calma. «Gracias por dejarme ver tu mundo. Creo que todos deberíamos tener un cuarto rojo. Un lugar donde podamos revelar lo que somos, en silencio». Estela lo miró, sorprendida. Luego bajó la vista y sonrió. «Eres raro, Álvaro. Pero me agradas». Y se fue, dejándolo bajo la luz pública parpadeante, con el corazón lleno de fotografías que aún no sabía cómo revelar. Capítulo 3. Con el corazón en papel fotográfico. Álvaro se marchó recordando que había quedado de verse con Javi. Caminó directo hacia el taller donde su amigo tomaba clases y lo esperó en la entrada. Cuando Javi salió, ambos chocaron las manos con la naturalidad de siempre y se encaminaron sin decir mucho hacia la casa de Javi. Como ya era costumbre, Álvaro entró con total confianza, saludando a la mamá de Javi mientras éste subía corriendo a su cuarto en busca de algo. Álvaro salió al patio y esperó. Unos minutos después, Javi regresó con una vieja cámara de juguete, una Kodak remendada con cinta adhesiva. «No puedo creer que aún tengas esa cosa. Se nota que ya vivió sus buenas batallas. Es mi mayor tesoro. Me la regaló mi abuelo cuando tenía 7. Ni loco la tiro». «¿Y para qué la trajiste?» «Tú sígueme. Vamos al parque de aquí cerquita». Y así nació su primer plan ñoño, recrear fotos ridículas para Estela. Ambos pasaron la tarde posando como si fueran modelos de una revista absurda. Álvaro apareció en una foto usando un cono de tráfico como sombrero, en otra, se dibujó un bigote torcido con marcador negro. Javi dirigía todo como si se tratara de una sesión profesional. «Viejo. Esto es una locura. No sé cómo lo va a tomar. Tú tranquilo y yo nervioso. Bien dicen que la forma más rápida de ganarse el corazón de una chica es haciéndola reír, hasta que se le olvide que eres feo. Y en tu caso, sí va a tener que reírse un buen rato. Jaja, síguele de chistosito». Álvaro le mostró el dedo medio entre risas. Javi se encogió de hombros, divertido. «Le va a encantar. Tú hazme caso. Esto mínimo le va a sacar una sonrisa». «¿Tú crees?» Hay 2 opciones. Una, que al ver estas fotos piense que eres simpático, detallista y muy atento. Sobre todo si encima le cuentas que tú mismo las revelaste,
usando lo que ella te enseñó, eso ya sería punto a tu favor. O 2. Al ver estas fotos va a pensar que eres un lunático, te va a poner una orden de restricción y jamás volverás a verla. Pasarán los años. Tú vas a engordar y quedarte calvo viendo telenovelas dramáticas en un televisor que vas a estar pagando en abonos mientras ella viaja por el mundo donde probablemente conocerá a un empresario guapísimo que la va a hacer muy feliz. Pero bueno, al menos quedará en ti que lo intentaste. No pues. Gracias por los ánimos, ¿eh? Qué bueno que eres mi amigo y se supone que me apoyas. No me quiero imaginar si fueras mi enemigo. Ay, ya no te pongas sentimental. Mira, durante clases noté cómo te miraba. No estás tan perdido como crees. Yo siento que a ella tú también le pareces interesante. Solo tienes que esforzarte un poquito más. Así que deja de estar de quejumbrosa y vámonos al estudio de revelado. Conozco uno por aquí cerquita. Llevaron las fotos al laboratorio y al día siguiente, Álvaro las guardó en un sobre y fue directo al lugar donde se sentaba Estela. Ella no estaba, solo su mochila. Después de un momento de duda, Álvaro metió el sobre entre sus cosas y se marchó a su lugar, con el corazón apretado por la incertidumbre. Más tarde, Estela regresó a su asiento. Al abrir su mochila, notó el paquete de fotos. Lo sostuvo entre las manos un momento, mirando alrededor como queriendo encontrar al culpable. Cuando su mirada se cruzó con la de Álvaro, él reaccionó con torpeza y desvió la vista de inmediato. Estela entrecerró los ojos y le sonrió con picardía, como diciendo, «Ajá. Ya te caché». Guardó el sobre y no lo abrió sino hasta llegar a casa. Ya en su habitación, con la puerta cerrada, Estela se acomodó sobre su cama y abrió el paquete. Bastaron unos segundos para que rompiera en carcajadas. Ella se rió sin filtros como no lo hacía desde hace mucho tiempo. Fue de esas risas que hasta lo dejan a uno con la panza y las costillas doliendo. «¿Qué es esto?», susurró divertida, viendo una foto donde Álvaro se ponía lentes de sol sobre una escoba como si fuera una guitarra mientras el barrendero del parque lo miraba como diciendo «pobrecito, está loquito». Desde la habitación de al lado, su hermano Braulio gritó: «Ya bájale a tu risa de loca». Pero cuando no hubo respuesta, decidió ir a ver qué pasaba. Entró sin tocar y la encontró abrazada a una pila de fotos, con los ojos brillantes de risa. Ya estuvo bueno, esas risitas. Ya otro poco y te oyen hasta la esquina. Pareces la Llorona loca. Me dejé llevar, respondió ella, con voz aguda e inocente, moviéndose de lado a lado como una niña mimada. Braulio alcanzó a ver una de las fotos por una fracción de segundo, pero Estela las escondió rápidamente detrás de ella. «¿Y qué escondes, vieja loca?» «En nada. Es algo privado. Quiero ver». «Y yo no quiero que veas. Si no me dejas, le digo a mamá que te quite la cámara. Solo espérate a que llegue de su turno en el hospital. Si tú le dices eso, yo le voy a decir que te escapaste a una fiesta la noche en que a ella le tocó cubrir el turno de la enfermera que faltó esa vez. Porque yo recuerdo que ella claramente te había prohibido salir a ese lugar. Tú decides, hermanito». Braulio hizo silencio. Una mirada de reto flotó entre los dos hermanos por unos segundos. Finalmente, él suspiró. «Por eso siempre he dicho que las intimidades de otras personas deben respetarse, así como sus secretos, ¿verdad, hermanita?». Ella le sacó la lengua, triunfante. Braulio sonrió con resignación y se sentó en la orilla de la cama. «¿Tú tomaste esas fotos?». No. Me las dieron». «Ah. Supongo que no me vas a contar de qué se trata». «Y supones bien. ¿Fue un muchacho de tu escuela?». «¿Por qué lo preguntas así?». «No me digas que hay alguien que anda detrás de tus huesitos». «¿Quién es?». Y dijo con tono burlón, haciendo sonar los nudillos como advertencia. «Alguien que me parece lindo, gracioso, y muy atento». «Paja. O sea que él te gusta». «Todavía no lo sé. Pero me parece que es simpático».
Braulio bajó la mirada, se tomó un momento en silencio. Siempre se había sentido en la obligación de cuidar de ella desde que su padre se fue de la casa. Que si él te gusta, y tú a él, supongo que eso es algo bueno, ¿no? Se frotó la cara con ambas manos, resignado. Pero eso sí. Si llega a pasar algo entre ustedes, yo voy a tener una muy larga conversación con ese muchacho. Y no empieces, Braulio. No quiero que ningún patán te lastime. He visto lo que podemos ser capaces de hacer los hombres. Quiero que tengas a alguien que te cuide, que te haga sentir feliz, segura. Estela se quedó en silencio. A veces discutían por tonterías, pero en el fondo, su hermano era un refugio. Y no te preocupes. No creo que él sea de esos. Yo, hasta no ver, no creer, dijo, levantándose de la cama. Le dio un beso en la frente y se dirigió a la puerta. Descansa, hermanita. Hagas lo que hagas, sé que vas a estar bien. Cerró la puerta con suavidad. Después la volvió a abrir abruptamente. Pero ya bájale a tus gritos de loca. Mañana tengo examen en la universidad y no quiero llegar desvelado por tu culpa. El chico se fue y Estela se rió otra vez, se acurrucó en la cama, abrazando las fotos como si guardaran una pequeña chispa de algo nuevo. Algo que, aunque todavía no sabía cómo nombrar, ya empezaba a sonreírle desde dentro. Al otro lado de la ciudad, el sol ya se había ocultado. Las farolas encendidas y los faros de los autos formaban un río de luces sobre el asfalto agrietado. La noche apenas comenzaba, pero la ciudad parecía estar suspirando. En la pequeña farmacia San José, don Pepe terminaba de trapear el piso cuando escuchó el tintinear de la campanilla en la entrada. Levantó la mirada y al ver quién era, alzó una ceja con una sonrisa burlona mientras se secaba las manos en un trapo. Vaya, mira nada más a quién tenemos aquí. Hoy no te tocaba venir, muchacho. ¿Qué te trae por acá? Álvaro se rascó la nuca, inseguro. Vengo a hablar con usted. Quiero pedirle más turnos. En la mañana, sí se puede. Don Pepe frunció el ceño, aunque no con molestia, sino con curiosidad. Se acercó, lo observó unos segundos y luego soltó una risita entre dientes. ¿Y eso? ¿Qué andas tramando? Preguntó, notando la sonrisita nerviosa en el rostro de Álvaro y el rubor que comenzaba a treparle por las mejillas. A ver, escúpelo de una vez. Es que, conocí a una compañera. Y estoy pensando, ya sabe, en invitarla a salir. Don Pepe soltó una carcajada grave y se dejó caer pesadamente en la silla del mostrador, acomodándose la barriga como si fuera parte del ritual. Ah, ya decía yo que esa sonrisita venía con historia. No es la primera vez que veo esa cara. Es la cara de un muchacho que está sintiendo algo de verdad. ¿Cómo se llama la susodicha? Álvaro se encogió de hombros, apenado pero sin poder ocultar la alegría que se le escapaba por los ojos. Estela. Pero, no sé, don Pepe. Ella me hace sentir vivo. Como si todo tuviera sentido. Cuando estoy con ella, siento un montón de cosas que jamás pensé que iba a sentir. Don Pepe lo miró en silencio. Su rostro, tan curtido como las paredes del local, se suavizó un poco. Tomó aire y habló con voz más pausada. Tienes razón en algo, estás cambiando. Y para bien, me parece. Pero ojo, hijo, enamorarse es bonito, sí, pero hay que tener cuidado con querer tanto que uno se olvide de sí mismo. Por amor, a veces, hacemos locuras que no siempre terminan bien. Álvaro asintió en silencio. Está bien. Te voy a dar más turnos en la mañana, agregó don Pepe, levantándose lentamente. Pero con una condición, que no descuides la escuela. Lo tuyo está allá, señaló con la cabeza en dirección al horizonte, como si los sueños de Álvaro estuvieran allá afuera, esperándolo. Vive el amor, hijo. Es algo hermoso, probablemente lo más bello que tiene la vida. Pero tampoco pierdas la cabeza. No lo haré, don Pepe. Lo prometo,
respondió Álvaro, con una mezcla de gratitud y determinación. Esa noche, ya de regreso en casa, el ambiente era otro. El aire estaba cargado, no de tensión, sino de algo peor, de un silencio que se pegaba en la piel. Álvaro evitó hacer ruido al llegar. El señor Ernesto había llegado hace poco, otra vez con el aliento pesado de alcohol. Pero esta vez no hubo música de fondo, ni portazos, ni gritos. Solo un vacío inmóvil por parte suya. Álvaro dudó en cruzar la sala, pero al final lo hizo. Su padre estaba sentado frente al televisor que emitía un documental del reino animal. A él siempre le había gustado aprender cosas nuevas. Don Ernesto miraba el televisor y soltó un suspiro cuando el narrador del documental contaba que los coyotes cuando eligen una pareja es para toda la vida. Si alguno de ellos perdía la vida, esto dejaba una huella imborrable en el animal. Su mirada estaba vacía e inexpresiva mientras sus ojos se dirigían al televisor. En su mano, una botella de tequila a medio terminar. «Papá», susurró Álvaro, como tanteando el terreno. «¿Ya cenaste?» Don Ernesto no respondió. Apenas si movió la cabeza, como espantando un pensamiento. Álvaro se quedó allí, de pie, esperando un gesto, una palabra, algo. Pero nada llegó. Álvaro bajó la mirada y caminó en silencio hacia su cuarto. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera romper el frágil equilibrio de una casa que ya se caía a pedazos por dentro. Se dejó caer en la cama y miró al techo largo rato. Tomó de la mesita de noche la carta de su mamá y volvió a leerla. Decidiendo que él quería vivir y así también honrar el deseo de su madre. Durante su adolescencia intentó llevarse bien con su padre, pero éste siempre se negaba y el muchacho ya no sabía qué más hacer. Era comprensible que sufriera, pero quizás el hombre no estaba preparado para sanar, o tal vez nunca lo estaría. Pero él sí. Aunque doliera, seguiría caminando. Tal vez así lo querría su madre. Y ahora había algo, o alguien, que le hacía querer estar despierto. Y por primera vez en mucho tiempo, la vida no parecía una carga, sino una posibilidad. Capítulo 4. Instantes revelados. La mañana llegó con un nudo en el estómago. Álvaro había pasado la noche dándole vueltas a lo de las fotos que hizo para Estela, convencido de que había cruzado un límite. Mientras se acercaba al salón, los latidos le golpeaban el pecho como si anunciaran un desastre inminente. ¿Y si la ofendió? ¿Y si fue demasiado? El silencio de Estela al entrar al aula no ayudó en nada. Estela durante la entrada no mostró emoción alguna. No dijo nada, ni siquiera miró a Álvaro. El muchacho creyó que no le había agradado el gesto. Mentalmente Estela, durante la entrada, no mostró emoción alguna. No dijo nada, ni siquiera miró a Álvaro. El muchacho creyó que no le había agradado el gesto. Mentalmente ya se estaba reclamando por haberle hecho caso a Javi. Le preocupaba lo que ella podría estar pensando de él. La incertidumbre lo carcomió durante las primeras horas de clase. Al sonar la campana del receso, Álvaro se levantó junto a Javi para ir a la cooperativa a buscar algo de comer, hasta que la voz de Estela lo detuvo. «Hola Álvaro, ¿tienes un momento?» Javi le dio un codazo y se acercó a susurrarle al oído. «Eso, tigre. Ya la tienes. Te dije que le iba a gustar. Ve con ella, yo iré a tragar solo. Ve con Dios, hijo». Álvaro asintió. Estela tomó su brazo y lo llevó hacia las escaleras, alejándose del resto de los estudiantes. Ya en el sitio, lo miró con una expresión seria pero divertida, conteniendo una risa apenas perceptible. «Así que ahora también eres fotógrafo, ¿eh? La aprendí muy bien, ¿no crees?» Fue difícil convencer al dueño del estudio para que me dejara revelar las fotos yo solo, pero lo logré. Estela tomó una de las fotos. La examinó con cuidado antes de soltar una ligera risa. «¿Que esto es un cono de tráfico como sombrero? ¿Y esto? Es un bigote de marcador. ¿Por qué estás asaltando a una ardilla con una rama?» «Arte conceptual», bromeó Álvaro.
Eso último fue idea de mi fotógrafo estrella, el Javi. Y me encanta. Es ridículo, pero simpático. ¿En serio revelaste las fotos tú solo? ¿No me estás mintiendo? Bajó ligeramente sus gafas con una mano, mostrando una mirada inquisitiva pero juguetona. La pregunta quedó flotando unos segundos. Álvaro bajó la mirada, sonriendo. Te lo juro. Hice todo el proceso. No te creo, a mí me costó aprenderlo. Tengo memoria fotográfica. Memoricé todo lo que debía hacer, y lo repliqué. Muy bien, señora Einstein. Te creeré por esta vez. En fin, ¿vas a comer algo? Álvaro se encogió de hombros, aún sonriendo. La verdad, no tengo tanta hambre. Aunque ahora que lo dices, me vendría bien algo de sombra y conversación. Se sentaron juntos en una jardinera bajo el almendro, donde la luz del sol caía fragmentada, como si fueran pedacitos de otra escena más íntima. Estela, queriendo conocer más a Álvaro, le comenzó a preguntar sobre su familia y sobre él. A lo que el muchacho reaccionó con reserva. Nunca le ha gustado mucho hablar de cosas tan íntimas. Ya había sido demasiado para él lo que había pasado con su papá la noche anterior. Mejor primero cuéntame sobre ti. ¿Realmente quieres dedicarte a la fotografía? Sí y no. Yo me quiero dedicar realmente a ser periodista, quiero hacer lo mismo que hizo mi padre. Y la fotografía es un medio para poder realizar ello. Álvaro miró con intriga mientras ella hablaba con un notable y gran entusiasmo en su rostro y su voz. Qué lindo suena eso, Estela. Ella se sonrojó un poco pero después mostró una sonrisa determinada. Que lo sé. Mi papá era periodista. Era el mejor en donde trabajaba. Decía que la verdad siempre debía llegar a los oídos de la gente, porque de lo contrario, viviremos en un eterno engaño donde solo el que guarda la verdad para sí mismo es quien tendrá el poder sobre otros. Él abogaba realmente por la célebre frase de la verdad nos hará libres. En ese momento, la expresión de Estela se mostró un poco afligida mientras sin querer soltó un suspiro. ¿De Estela, te pasa algo? No, nada. Es solo que, ella no dijo nada por un momento. Álvaro esperó pacientemente a que Estela se sintiera segura de contarle lo que ella iba a decir. Si es que ella quisiera realmente contárselo. Mi papá se fue cuando yo tenía 10 años. No murió, solo se fue. Mi mamá cayó en una tristeza larga, como esas fotos que nunca terminan de secarse. Pero yo sé que él no hizo eso por lastimarnos. Él nos amaba a mi mamá y a mí. Era un buen hombre. Desde entonces, me prometí que no iba a olvidar las cosas bonitas que él me enseñó. Por eso en parte también tomo fotos. Porque si no las capturas, se van. Álvaro no dijo nada. Solo la miró con un nuevo respeto y una gran admiración por la determinación de Estela. Ahora entendía por qué los artículos que leyó de ella en el periódico escolar tenían tanto corazón. Aunque también entendía que quizás la tristeza no siempre era ruidosa. A veces era una cámara cargada esperando el clic correcto. ¿Y tú qué quieres estudiar?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Química. Bueno, quiero estudiar ciencias en general, pero la química es algo que me llama más la atención. ¿Puedo preguntar por qué quieres estudiar eso? Porque creo que la ciencia es una de las claves para poder hacer que el mundo sea un lugar mucho mejor. Quiero ser como Nikola Tesla y algún día, Álvaro hizo un silencio que dejó con una pequeña intriga a Estela, quien le sonrió ligeramente para incitarlo a que siguiera. Algún día hacer algo que cambiará al mundo. Eso quiero. Estela lo miró, asintiendo lentamente. Entonces, supongo que los dos queremos hacer grandes aportes al mundo. Tú desde la ciencia y yo desde el periodismo. Ambos tuvieron un silencio, no era incómodo. Era como si se estuviera creando una pequeña confidencia entre los dos mientras comían. Al sonar la campana que finalizaba el receso, Estela se levantó de la jardinera y miró al chico. Él se armó de valor y le habló. Estela. Espera.
Ella se volvió hacia Álvaro. Oye. Bueno. Pasa que dentro de unos días va a haber una feria y... No sé, ¿crees que podamos salir juntos a dar un paseo por allí? No sé, quizás ir a tomar una nieve, ir a los juegos o algo así. Estela lo miró con una ceja levantada. ¿Acaso estás invitándome a una cita, Álvaro Jiménez Pizarro? Y tal vez, dijo Álvaro con cierto nerviosismo que trataba de disimular tras una actitud de arrogancia juguetona. Pero solo si tú quieres, claro que no hay problema si no. Igual puedo ir con alguien más. Estela soltó una risita y lo miró con una sonrisa juguetona. Ah, así que eres todo un don Juan, ¿no? Nunca lo pensé de ti. Ella se dio la vuelta y siguió caminando hacia el salón sin decir una palabra. Esto puso nervioso a Álvaro. Mentalmente otra vez se estaba regañando a sí mismo por haberse hecho el galán frente a Estela. Antes de llegar al salón, Estela se detuvo en seco y miró directamente. A ver, si yo me niego a ir, ¿con quién irás? Quiero saber quién podría ser mi reemplazo. El chico se puso un poco nervioso, pero sonrió, manteniéndose en su papel de galán. Pues, tal vez invite a Sofía. A Jocelyn, a Irma o tal vez a Nadia. Vaya. Ya veo que tú no sufres por opciones. Lástima que todas ellas ya hicieron planes, algunas con sus novios y las demás en grupo. Hoy a la hora de la entrada, Irma me invitó a ir con Jocelyn y con Brenda. Álvaro se puso ligeramente pálido. En menos de un minuto, Estela le tiró su teatro cual torre de yenga. A lo que ella solo se rió ligeramente al saber que había cachado al muchacho en su mentira. Oh, vaya. Tal parece que alguien se ha quedado sin candidatas. Es una pena, dijo con un tono irónico pero juguetón. Ella se acercó al marco de la puerta y antes de entrar al salón, miró a Álvaro. Te espero el sábado en mi casa a las 4 de la tarde. Galanazo. Este gesto hizo sonrojar al muchacho. Ella solo se rió ante su reacción para después meterse al salón. Era un hecho. Tendría una cita con Estela, esa chica que desde hace tiempo le llama la atención. Y su mente no tardó en volverlo loco con un montón de preguntas y dudas. ¿Qué ropa debería llevar? ¿Qué plan debía armar para que Estela se divirtiera? Eran tantas las variantes que su cabeza estaba hecha un lío, pero su corazón lo hizo sentirse muy feliz por la nueva posibilidad que ahora se presentaba ante él.